Pues Marisa, bienvenida. Usted está en Honduras, ¿verdad? Y tiene, Tegucigalpa, sí. y tiene un papel súper importante ¿no? En el café y la historia del café en vuestro país. Sí, Me gustaría que si pudiera un poco compartir un poco tu historia, tu trayectoria con el café. yo Sí. comencé en el café yendo a Londres porque iba a estudiar y para poderme mantener allá busqué trabajo y obtuve trabajo en la Organización Internacional del Café. Ujú. Y entonces empecé a trabajar allí y tuve la suerte de trabajar en el Departamento de Producción y Mercadeo, que me puso al acceso de información internacional de todos los países, consumidores y productores, y tenía que trabajar con eso, con las estadísticas de ellos, de producción, los estimados, las exportaciones y demás. Y entonces eso me empezó a dar una visión global del mundo. En aquel tiempo había un mercado en cuotas, es decir, se decidía una cuota global de lo que necesitaban, estimaban los consumidores Ujú. y los países productores. Entonces acordaban el tamaño de la cuota Ujú. y entonces en debate, ¿verdad? Entre países. Y entonces una vez acordados, entonces se distribuía la cuota de acuerdo a la participación que tenía en producción cada país, para que el mercado no fuera a tener excedentes que dejaran caer el precio, ni muy poco café que subiera el precio demasiado. Ujú. Ujú. Entonces, para mantener un equilibrio y que fueran más remunerativos los precios del café pagados a los productores, Ujú. porque en aquellos tiempos valía 45, 30 centavos la libra, entonces internacionalmente. Entonces había en esos tiempos, bueno, desde los años 60 había mucha protesta Ajá. por eso, había mucha protesta por eso y tú sabes, habían movimientos independentistas en África y en, el sudeste asiático y en América Latina. Entonces Ujú. había que resolver algo y por eso se hizo el Convenio Internacional del Café, Ujú. que llegó a ordenar los precios del café y hizo del negocio del café un negocio un poco más rentable y así pues el café es un producto que da muchísimo trabajo tanto en los países consumidores como en los países, digo, los productores como en los consumidores. Sí. Realmente, dada la propiedad de las cosas, casi que puede decirse que la mayor proporción queda en los países consumidores, porque desde el momento que tú montas un, un café en un auto que va para el contenedor, el auto es hecho para el barco, el auto es hecho por países desarrollados, luego se monta en un barco que también es de los países desarrollados, llega toda la estructura es así, hasta que llega con los tostadores, ¿verdad? Y así se ha desarrollado un comercio Ujú. que nos da a muchos países, en unos en mayor importancia que otros, unos ingresos para las familias productoras o para las gentes que se dedican a la producción de café. Entonces, esa visión global me sirvió de mucho, ¿verdad? Para entender el mundo en que vivía y de dónde venía. Ujú. Estudié en Londres y trabajé allá por 8 años y medio y regresé a Honduras a trabajar con las autoridades del café por 3 años y medio. Entonces comprendí cómo era la aplicación y cómo era la caficultura en el país. Ujú. Y, y entonces empecé a trabajar en eso, a comprender los productores. En ese tiempo Honduras era muy pequeño en producción. Ujú. Ahora somos el tercer productor más grande
América Latina. Y Wow. así que de ser nada, ha crecido mucho el país. Justo hoy tomé un café increíble de Honduras. Así, pues 120,000 familias se dedican a la producción de café en Honduras, porque Honduras es un país de muchas montañas y de pequeños productores, y Ujú. entonces tenemos mucha gente dedicada pues a poder cultivar, porque antes eran monocultivistas solo de maíz y frijoles para poder sobrevivir, pero cuando hubo la oportunidad de exportar y el comercio internacional pagando mejores precios y estables, entonces le dio la oportunidad a esas familias a tener mejores ingresos. Entonces el café empezó a ser una columna vertebral de la economía de este país. Es de los productos más importantes a la que se dedica la gente, y el café le dio valor a las tierras de los productores y a la mano de obra de los productores y sus familias, porque todos son explotaciones pequeñas. Aquí el promedio anda entre 5 a 8 hectáreas. Esas son las fincas de café aquí. Ah, wow, increíble. Entonces, se ha fortalecido mucho el país porque hay organizaciones muy eficientes de asociaciones de productores, de cooperativas, y también hay empresas grandes que operan en el país y que tutelan y ayudan a organizar, ¿verdad? También por el bien del producto, ¿verdad? Ujú. Entonces, el país se fue desarrollando mucho, los precios fueron subiendo, eh, pero en 1989 cambió toda la historia porque nos fuimos a un mercado libre y el Convenio Internacional del Café se volvió obsoleto. Entonces ya no había necesidad de proteger los precios porque ya no había ninguna Ujú. diferencia entre el este y oeste, ya había dejado de existir. El mundo se volvió unipolar porque dejó de existir la Unión Soviética, y entonces pudimos volver a los mercados libres que hicieron caer los precios nuevamente a los niveles de 45 o 48 centavos. Entonces, Wow. desde ahí hemos subido un poco, pero realmente si tú ves el precio de los precios internacionales del café, que ahora están en día, están disque buenos porque estamos en 2.50, pero el precio más bajo que había en el 1989, cuando había ordenamiento de mercado, era de 1.15 de dólar por libra. Y hoy que estamos 30 años después, es apenas 2.20, 2.50. Así que no Wow. ha mejorado mucho, pero sí producimos más. Entonces, le ha dado más respuesta, y por eso las familias que tienen el clima adecuado, la altitud, la altura adecuado, pues ha invertido en mejorar Ujú. sus cafetales, Sí. y Honduras ha sido una historia de éxito por el esfuerzo de los productores de café, ¿verdad? Y por las organizaciones que hay para poderlo exportar y mercadear bien, ¿verdad? Entonces tenemos, es el país por el sistema de producción que tenemos, es el país que siembra todo el café bajo sombra desde la cosecha 95-96. Ujú. Entonces fuimos iniciadores en un sistema de producción muy protector del ambiente, y eso pues nos da la posibilidad de obtener y de cumplir las exigencias de certificaciones. Ujú. Entonces nos da la oportunidad de fácilmente poder producir orgánico o Rainforest Alliance, o tener distintas certificaciones que le agregan un precio al café. Ajá. Entonces, eso es muy bueno tanto para el entorno, el ambiente,
como para el precio, ¿verdad? Sí. Y dado que son pequeños productores, también aquí es un país donde hay mucho comercio justo, Ujú, certificado de comercio justo, que tú sabes que hasta el precio mínimo de un café comercio justo orgánico es de 1,90 dólares por libra, que ujú, fue muy valioso mientras no pasamos de ahí, ¿verdad? Ahora sigue siendo valioso y porque es una clientela que se atiende y ujú. que nunca sabemos si el mercado de repente se va a volver para atrás, entonces seguimos muy, muy fieles a la certificación de comercio justo Ya. y orgánico, y tenemos la certificación Rainforest Alliance, como te digo, tenemos las de Smithsonian Bird Friendly, tenemos muchas certificaciones diferentes que son verificadas, son inspeccionadas por inspectores internacionales de estas certificadoras, como tú debes saber. Ujú, Esos sistemas de producción hacen que han mejorado mucho la calidad. ujú, Y también hay aquí desde que nos metimos a la tasa de excelencia, que fue en 2004, se empezaron a ubicar cafés de muy alto puntaje en distintas zonas del país. ujú, Y eso estimuló que se organizara una escuela de catación por ujú, las autoridades de café. Y ujú. esa es una de las grandes fuerzas de desarrollo que hemos tenido, porque se ha capacitado mucha gente en el país que ha aprendido no solo a catar, se le dice escuela de catación, pero es una escuela que va por 3 años la persona, Ujú, una semana por cada mes, y ujú, entonces discuten las prácticas que están sucediendo en el campo y ujú. van aprendiendo de cuáles son las cosas buenas con solo ver el grano, y pueden aconsejar a los productores, y así pues ha ido mejorando. Tenemos el certificado Mujeres, Manos de Mujer, que Honduras logra vender también, porque cuando son organizaciones de productores que asociaciones o cooperativas, entonces se pone aparte el café de las mujeres, y entonces se puede comercializar aparte y conseguir un premio adicional. Entonces, yo creo que somos de los países que tenemos muy buen premio. Ujú. Nosotros logramos 10 centavos más por libra cuando es café de mujeres. Wow, no sabía que existía esto. Qué Sí. bien, qué Sí, bueno saber. entonces eso es algo muy bueno, porque hay muchas, más o menos el 22% del café que se produce en Honduras se produce en fincas propiedad de mujeres. Wow, Entonces ya te imaginas que es una porción muy importante sí. de las exportaciones total. Y eso pues también mejora la situación de las comunidades, porque las mujeres gastamos de manera diferente en la familia, en la comunidad, en la educación, en la salud, y eso tiende a subir el nivel en la casa, mejorar las instalaciones, y son muy cuidadosas de sus fincas, ¿verdad?